Buenas noches, doctora. Sí, Buenas noches, ya, buenas noches con todos. Eh, bueno, soy la doctora Juliana Rodríguez, radióloga, trabajo en Hospital Heinzen. Vamos a- a hacer las clases que han quedado pendientes para estar al día con principios físicos y radiografía de tórax, ¿ya? Ya luego hablaremos del sílabus, voy a verlo para que me lo pasen y también para ver si siguen teniendo el producto final acreditable, que sería una exposición y se tendría que distribuir en grupos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, de verdad, por las disculpas del caso, porque por problemas en el trabajo tengo una jefatura que tiene a cargo como 6 servicios, entonces, hubieron temas bastante importantes ahorita, entonces ya no se me hizo imposible poder, dar las clases en los horarios correspondientes, pero ya estamos, poniéndonos al día. Entonces, son bastantes, ¿ah? Son, ¿cuántos son ustedes? Son 47. Y en la otra aula también son igual. ¿Cuántos son por promoción, ah? Alrededor de 450. Dios mío, ¿tantos? ¿Y cómo hacen para el internado? ¿Salen 450 alumnos para el internado? No creo que hayan tantas plazas. Es impresionante. Mi promoción era solo de 60 alumnos. Yo veo que son aulas yo tengo 3 aulas. La verdad que es bastante. Bueno, entonces vamos a hablar de los principios físicos. Radiología es una rama de la medicina. Es una rama de la medicina que se encarga pues de todo lo que es estudiar las imágenes, estudiar el cuerpo humano pues a través de imágenes, ¿no? Entonces, em, vamos a ver que el físico Wilhelm Conrad Röntgen, porque descubrió los rayos X. eh, en 1895, la primera radiografía fue de la mano de su esposa, ¿no? Acá tenemos sí pueden ver las diapositivas, ¿verdad? sí, doctora. Ya, aquí está con su anillo, ¿no? Un físico alemán. Vamos a ver que esta producción de rayos X se produce en los tubos de rayos catódicos o tubo de Cruz, creado por William Crookes en 1875. Es un tubo al vacío, ¿no? Y vamos a ver un poquito acá para que tengan un poco de conocimiento acerca de todo lo que es un poco de historia. En 1896 realizó la primera aplicación médica de los rayos X. El físico alemán Wilhelm los nombró como rayos X porque justamente no sabía qué nombre ponerles. En 1896, Becquerel descubre la radioactividad. En 1900 se funda la Sociedad Americana de Radiología. En 1913 se desarrolla el tubo de rayos X de filamento caliente. En 1919 se descubre y se fundamenta el uso del contraste, importantísimo, ¿no? El contraste intravenoso para las tomografías contrastadas cuando hacemos el descarte de procesos neoplásicos. Tenemos en 1921 la rejilla de Bucchi, tenemos luego, importante en 1972, el descubrimiento de Gottfried Hatfield, que inventa la tomografía. Esto es importante porque la tomografía es un estudio basado en densidades y las densidades se miden en unidades Hadfield, justamente porque fue el que inventó la tomografía. En 1977, la primera resonancia magnética, ¿no? En el Perú, Constantino Carvalho fue el que tomó la fotografía de nuestra historia. Chicos, haber cuidado con sus, sus audios. Tenemos la primera médico radióloga, Lady del Pino Artadi, sobre todo en mamografía. Entonces, acá vemos de que los rayos X, si bien no se ven, porque no los podemos ver, sí tiene efectos y tiene propiedades. Entonces, algunas de las propiedades, primero que puede penetrar en la materia, ¿no? Segundo, que estimula sustancias fluorescentes
para que emitan luz, puede producir, al igual que la luz, una imagen sobre una película fotográfica que se hace visible sobre un proceso de revelado, produce cambios biológicos, ojo, tiene efectos biológicos en el ADN y también ioniza gases y el medio por el que pasa. Entonces, antiguamente se tomaba una radiografía, se colocaba a la paciente sobre una mesa de rayos, que también se hace así hasta ahora, pero debajo de la mesa de rayos había un chasis, que es como un cuadrado o un rectángulo, depende del tamaño, y luego ese chasis, que es como un cuadrado, salía y se colocaba, se llevaba a un cuarto oscuro, se abría ese chasis y ahí estaba dentro la película, donde estaba la imagen, y luego esa película, que era como del grosor de una mica, así muy finita, introducía en una máquina de rodillos que tenía unos ácidos para poder revelar una radiografía. Eso llevaba un proceso, llevaba un tiempo, ¿no? Entonces, era en el mismo momento, pero demora. Entonces, actualmente ya eso no es así. Simplemente el paciente se acuesta en ese chasis, que es el cuadrado y es como una pequeña laptop, y automáticamente la imagen va de frente al PACS, ¿no? El PACS es un servidor que tiene todas las imágenes de todos los pacientes. Entonces ya ahora es totalmente diferente. eh, Antes, si te equivocabas en la imagen, si salía muy blanda, muy penetrada, o sea, muy blanca, muy negra, tenías que tomarle de nuevo al paciente. Ahora ya no, ahora con esto nada más le mejoras el filtro, el contraste a la imagen mediante la computadora y ya se puede mejorar, ¿no? Igual, claro, si te equivocas en algo ya muy grande, muy grosero, bueno, se tiene que repetir. Entonces, las rayos X forman parte del espectro de las radiaciones electromagnéticas. Tiene una longitud de onda, tiene un campo eléctrico y un campo magnético. Eh, Vamos a ver que se encuentran a ese nivel, miren las longitudes de onda de los rayos X, tienes los rayos gamma, tienes la luz óptica, el microondas, las ondas de radio, cuya longitud de onda es mucho mayor, ¿no? Cada radiación tiene una longitud de onda característica, puede ser de onda larga o de onda corta, y todas las ondas van a tener una energía, una longitud de onda y una frecuencia. Entonces los rayos X van a estar más o menos por acá, ¿no? Esta es su longitud de onda, para ver su frecuencia y su energía, muy parecido al donde se encuentran los rayos gamma. En el espectro electromagnético tenemos que la longitud de onda va a estar de 10 a la menos 10. Ahí están los rayos X. Su longitud de onda es bastante corta. Estos tienen una longitud de onda más larga, ¿no? Como el de la radio, el microondas, que también tienen longitud de onda. La atenuación de la radiación, hay materiales que van a impedir que la radiación pase la materia. El papel sí va a pasar, las rayos X van a traspasar el papel, van a traspasar el tejido, van a traspasar el acero, pero el plomo no, ¿no? Ya a partir del plomo y la cera por ahí ya no puede pasar, ¿no? Entonces es por eso que en los ambientes de rayos X, las, las, este, los ambientes, las puertas y las paredes son plomadas, justamente para que la radiación no salga y no pueda afectar a todas las personas que están fuera del ambiente de rayos X, ¿no? Entonces se originan cuando los electrones inciden con una alta velocidad sobre la materia y son frenados repentinamente. La diferencia de longitud de onda determina la calidad o dureza de los rayos X. Entonces, en el tubo de Cruz, que es un tubo al vacío, se tiene un filamento de tungsteno, el cual se calienta, ¿no? Y y se calienta mediante, obviamente, la electricidad, porque esto va a ser conectado a un enchufe, y los electrones van a salir hacia el ánodo. Sin embargo, en este camino van a chocarse con una placa de metal, no del ánodo, y va eliminando energía. Ese electrón, al chocarse, al estar frenado repentinamente, libera una energía, y el 1% de esa energía que ha eliminado el electrón se utiliza para la producción de los rayos X. Claro que ese tubo no lo vamos a ver, ¿no? Ese tubo está cubierto en la máquina de rayos. Entonces acá tenemos una vez más la proyección de los electrones que van a llegar hasta esta parte del ánodo, y entonces se va a producir un choque de electrones con una pérdida de energía, y el 1% de esa energía es la que va a producir los rayos X. El ánodo va a seguir girando y para eso hay un sistema de enfriamiento, ¿no? Dentro del tubo de rayos X.
Entonces, los rayos X van a pasar por un colimador, o sea, por un sistema de láminas de plomo para determinar cómo van a salir, ¿no? Para que no salgan todos los rayos X, sino solamente lo necesario. O sea, si es una radiografía de abdomen, solo saldrá para el abdomen. Si es una radiografía de cráneo, solo saldrá para el cráneo. No va a salir pues, para todo el cuerpo, porque los rayos X tienen efectos biológicos. Luego se desplazan a través del aire al paciente y luego llegan a una parrilla. Finalmente llegan al chasis, donde se encuentra la película, que se podrá digitalizar, ¿no? Bueno, que ahora tenemos los flat panel, que se llama así, ¿no? Los que te digo que es como una laptop. Hay varias densidades en la radiología, es una escala de grises. Aquí tenemos algunas situaciones o algunas sustancias donde la penetración de rayos X va a ir de mayor a menor y es inversamente proporcional a la absorción de rayos X. Las palabras claves van a ser radio lúcido y radio opaco. Radio lúcido que es oscuro y radio opaco que es blanco. Entonces tienes la mayor penetración de rayos X va a ser el aire, la grasa, el agua, el calcio y el metal, y la absorción de rayos X va a ser en el orden de más a menos el metal, el calcio, el agua, la grasa y el aire. Entonces aquí tenemos, ¿no? Aire, radiolúcido, grasa, radiolúcido, agua, radiolúcido, hueso, radiopaco y densidad metálica, radiopaco. O sea, esas son las 5 densidades básicas que va a haber en radiología. Aire, grasa, agua, hueso y densidad metálica. La densidad metálica normalmente en el organismo se va a encontrar, por ejemplo, cuando te operan de vesícula, en una colecistotomía y dejan unas grapas, ¿no? En el lecho vesicular. Cuando haces una tomografía o haces una radiografía, vamos a encontrar ahí unos clips metálicos. Eso es la densidad metálica, ¿no? A veces cuando también colocan prótesis en el corazón, prótesis valvulares también, ¿no? O elementos de osteosíntesis para fracturas también, ¿no? Entonces, esas son las densidades: aire, grasa, agua, hueso y metal. Esas son las 5 densidades básicas dentro de la radiología. Factores que afectan la calidad de imagen, el espesor de la materia, claro, porque no es igual pues tomarle radiografía a un paciente de 40 kilos que un paciente de 200 kilos, ¿no? Definitivamente no es lo mismo por el espesor de la materia, el movimiento, un paciente que tú le digas que tome aire y que no se mueva, a un niño que no te entiende y que se va a mover, entonces no va a ser lo mismo. La dispersión de los rayos X, hay una radiación dispersa. Los rayos X tienen un rayo útil, que es el que se utiliza para obtener la imagen, y luego hay una radiación dispersa que va hacia alrededor. La magnificación depende mucho de la distancia para que las estructuras hagan del tamaño que debería corresponder. Recuerden, mientras más cerca la luz del objeto, más grande va a ser la imagen, ¿no? Y la distorsión, en caso de que hubieran algunos, como tienen que ver ya con los mismos valores que se ponen en las máquinas para poder tomar la radiografía. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una radiografía de tórax. La radiografía de tórax es el estudio más de menor radiación posible. Es una radiografía de tórax. Es el estudio de menor radiación posible. Entonces, estas radiografías tienen una técnica, una manera de tomar. No es que se toma como yo quiero, como se me da la gana, como yo puedo. No, tiene una técnica. En medicina todo está escrito, ¿no? Hay protocolos, hay guías clínicas, hay normas, hay directivas, todo está escrito. Aquí nadie puede hacer como lo que quiere o basado en su experiencia, sino que tiene que ser según como está escrito, porque cuando te lleven ante el juez, te van a preguntar: ¿usted cumplió con el protocolo? ¿Cumplió con la guía clínica? ¿Cumplió con la norma? ¿Cumplió con la directiva? ¿No? Entonces, ojo con esto porque muchos creen saberlo todo y quieren hacer su propio estilo, así que tengan cuidado porque todo está ya reglamentado, ¿no? Cuidado con querer descubrir América, ¿no? Entonces, tengan cuidado, en algunas cosas podemos tener algunas libertades, pero ya saben, ¿no? Siempre sin perjudicar la salud del paciente. Entonces, en una radiografía vemos que es un estudio en 2D donde todo está superpuesto, ¿no? Estructuras óseas, corazón, mediastino, huesos, todo está superpuesto. Entonces, en ese aspecto nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos evitar al máximo la superposición de imágenes, ¿no? Entonces, luego hablaremos de ecografía. La ecografía es un estudio basado en ultrasonido.
donde el principio activo va a ser el efecto piezoeléctrico que se da en el transductor. Este es un ecógrafo, la pantalla, la botonería, y acá está el traductor, por ejemplo, acá hay un volumétrico, un convexo, un plano, y ese también puede ser de repente un sectorial más pequeño. Entonces, esos traductores, ahí es donde se da el efecto piezoeléctrico y ahí es donde se da el ultrasonido. Las ecografías las hacen los radiólogos, pero en otros países, hasta en Lima ya, las ecografías las hacen los tecnólogos. Los tecnólogos en radiología son profesionales que han estudiado 5 años en la universidad y se dedican pues a lo que es radiología, ¿no? Bueno, los radiólogos estudiamos, bueno, 7 años de medicina y 3 años de especialidad son 10. Eh, Ellos son los que hacen los estudios, nosotros somos los que hacemos los informes de esos estudios. Si bien a veces en Lima también creo ya algunos tecnólogos hacen ecografía, van grabando las imágenes y si tienen alguna duda llaman al radiólogo para que les pueda despejar la duda. En cambio acá en Chiclayo todavía hacemos los radiólogos la ecografía. Entonces, el ultrasonido es un sonido no audible por el oído humano. El sonido es una onda mecánica que se va a propagar de forma longitudinal a través de un medio. Y la ecografía es un medio diagnóstico que se basa justamente en imágenes obtenidas por unos ecos, ¿no? Unos ecos reflejados de los órganos que van a regresar hacia el transductor. Entonces, el transductor, ya sabemos que el transductor es esto, ¿no? Esto de aquí, esto es lo más caro de un ecógrafo, ¿no? Lo más caro de un ecógrafo no es la pantalla ni la botonería, es los transductores. Esto es lo que se roban, esto es lo más caro, porque ahí surge el efecto piezoeléctrico. Entonces, el transductor utiliza cristales, unos cristales de cuarzo que están dentro del transductor con propiedades piezoeléctricas y convierten la energía eléctrica en mecánica y viceversa. Entonces, viene un impulso eléctrico al transductor, ese transductor genera ultrasonido, va a llegar al hígado, al riñón, estos reflejan ese ultrasonido y regresa al transductor y se convierte en una imagen en la pantalla. Entonces, algunos términos en ecografía como la impedancia, que es la resistencia que opone un tejido a ser traspasado por un ultrasonido, la interfase, que es la posición de dos tejidos con diferente impedancia acústica, la absorción, que es la pérdida de la energía mecánica del ultrasonido, ocurre por fricción con el tejido que atraviesa. Entonces acá tenemos una ecografía de abdomen, estamos viendo acá el monitor, el transductor y la botonería, ¿no? Esta es una ecografía de abdomen, donde estamos viendo una vesícula, que es una estructura sacular de contenido anecogénico, totalmente negro, oscuro, con un cálculo, ¿no? Esa imagen hiperecogénica o blanca es un cálculo que tiene sombra acústica posterior. Entonces es un cálculo en la vesícula, es una litiasis vesicular. Luego tenemos acá, por ejemplo, un riñón. Vamos a ver, este es el riñón. Esta es la dilatación de los grupos calicilares, la pelvis renal, el uréter proximal que está dilatado porque normalmente los uréteres no se ven por ecografía. Y en el tercio proximal del uréter lo que vamos a ver es un cálculo, ¿no? Aquí, un cálculo con sombra acústica posterior. Acá tenemos una ecografía también, donde vamos a ver que por ecografía yo puedo determinar si una estructura es sólida o una estructura es líquida. En este caso, este es un riñón que tiene una imagen hipoecogénica, heterogénea, de bordes parcialmente definidos. Esto es un tumor, es una lesión sólida, mientras que esta imagen anicogénica, totalmente negrita, a nivel del polo superior, esto sí es un quiste renal, ¿no? Miren la diferencia. Entonces la ecografía sí me va a servir para yo poder determinar si estoy frente a una lesión sólida, estoy frente a un quiste. Entonces primero empezamos con una ecografía, luego iremos subiendo de complejidad, iremos a una tomografía con contrastes, si es del aparato urinario pediré un uroten, que es la tomografía específica del aparato urinario, de repente pediré una resonancia, ¿no? Dependiendo, pero siempre vamos de menos a más. En la tomografía es un estudio que emite radiación. Me olvidaba, la ecografía no emite radiación, por si acaso. La radiografía sí, la ecografía no, la tomografía sí. La tenemos el gantry. Esta es la camilla que puede subir, puede bajar, puede deslizarse hacia adentro del gantry o hacia afuera. Este es el inyector que va a tener las jeringas con el contraste y con agua, un cloruro de sodio. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en la reconstrucción por medio de una computadora de un plano tomográfico de un objeto.
La formación de la imagen se consigue mediante la absorción de rayos X hechos alrededor del objeto y la fidelidad y calidad dependerá de la naturaleza de los rayos X, ¿no? Detectores, número, velocidad, etcétera. Entonces, los elementos básicos van a ser la camilla, va a ser el gantry, van a ser los detectores, los generadores de rayos X y la computadora. Entonces, la tomografía es un estudio basado en densidades. Por lo tanto, como dijimos que Hansfield había descubierto la tomografía, las densidades se miden en unidades Hansfield. Entonces, el agua tiene más o menos una densidad de -20 a +20, el hueso a +1000, el aire es negativo, la grasa también es negativo, -100, tenemos la materia blanca de 20 a 40 unidades Hansfield, materia gris, 40 unidades Hansfield, sangre coagulada, 60 unidades Hansfield, ¿no? Igual los órganos tienen también su propia densidad. La densidad del hueso, que va a ser positiva, 100 a 600. Tenemos la densidad del hígado, de 30 a 60. El riñón de 20 a 40, el corazón de 40 a 50, el páncreas de 20 a 40. O sea, cada estructura tiene su densidad, ¿no? Cada estructura tiene su densidad. Es por eso que la tomografía es un estudio basado en densidades, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, una ventana. Esta es una tomografía de tórax en ventana de partes blandas, en ventana pulmonar y en ventana de hueso, ¿no? Entonces, acá vamos a ver las partes blandas. Miren cómo te muestra más las partes blandas. Ventana pulmonar te muestra más los pulmones. Y ventana ósea te va a mostrar más el hueso, ¿no? Entonces, esas son las diferentes ventanas. Es como un rango de densidades que te va a mostrar ahí las estructuras, ¿no? Como, por ejemplo, que dijéramos van a ingresar los alumnos que tengan entre 20 y 22 años, ingresan solamente unos cuantos, eso solamente esos alumnos los puedo ver. Alumnos entre 20 y 24 años, ingresan ya otros alumnos, entonces es igual. En la tomografía tú puedes cambiar de ventana y la ventana va a ser un rango de densidades y en ese rango te va a mostrar las estructuras que tú quieres ver, ¿no? Ventana de partes blandas, me va a enseñar más las partes blandas, ¿no? Por ejemplo, la grasa, el músculo, eso me va a enseñar. Ventana pulmonar, ya no me enseña las partes blandas, sino me enseñan los pulmones, ¿no? La trama broncovascular, acá hay un nódulo. Ventana ósea, me cubre, me pacifica todo y me enseña más el hueso, ¿no? Las vértebras, las costillas, el esternón. Esa es una ventaja de tomografía. Hacemos un corte a ese nivel, por ejemplo, y nos vamos a la tomografía con contraste. Estamos en una tomografía de tórax con contraste, aorta ascendente, aorta descendente, bronquio derecho, bronquio izquierdo, ¿no? La parte de las partes blandas, el huesito, las vértebras y adelante el esternón. Un corte a nivel de la base del tórax. Entonces acá sale, aquí ya va a empezar a salir el hígado, el vaso, el estómago, la aorta descendente, el cuerpo vertebral y las costillas, ¿no? Aquí tenemos un poco de lo que es una una angiotén. Una angiotén es una tomografía de que de vasos, no pueden ser de arterias o pueden ser de venas. Entonces, en este caso, por ejemplo, se ha hecho una angiotén y se hace a nivel cerebral y se hace una reconstrucción, ¿no? Una reconstrucción en 3D para poder observar ovillos vasculares, malformaciones arteriovenosas, aneurismas, ¿no? También hay la radiología intervencionista, ¿no? Que es una subespecialidad que se estudia 2 años más, donde, por ejemplo, entran por FEMU, entran por la arteria femoral y hasta la carótida y entonces producen, van a lanzar el contraste y van a pintar todo el árbol cerebral, ¿no? Las arterias a nivel cerebral para ver justamente eso que les digo, ¿no? A malformaciones o aneurismas. Acá tenemos nosotros, por ejemplo, una reconstrucción en 3D de una tomografía de cráneo, donde estamos viendo que va a ser un niño, porque las suturas todavía no están fusionadas, entonces eso también te va a dar tomografía, ¿no? Eso también te va a dar tomografía. Entonces, te da nos va a dar esos, alcances también en las imágenes, ¿no? En este caso es un niño, pues, ¿no? Porque tienes las suturas ahí que todavía no están fusionadas. Tenemos resonancia magnética. Bueno, resonancia magnética tiene también un gantry, una camilla que sube, que baja. Este es un gran imán, es un magneto gigante, no hay radiación, es un magneto gigante
que va a atraer, ¿no? Va a atraer las estructuras metálicas, se basa en la propiedad de captar o de los, no de captar, sino de hacer, tener ciertas, hacer un campo magnético a las partículas de hidrogeniones del cuerpo. Como ustedes saben, somos 60% agua, por lo tanto tenemos átomos de hidrógeno y esos átomos de hidrógeno, en base a esos átomos de hidrógeno, es que la resonancia empieza a formar imágenes. Entonces, la resonancia es un estudio muy costoso, no todos los departamentos del Perú tienen resonancia. Bueno, Chiclayo felizmente que sí tiene tanto privados como de hospitales. Y en este caso, la resonancia magnética, em, vamos a ver que es bastante costoso, pero es importante en algunos casos muy, muy puntuales, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con resonancia magnética, porque no sé si ustedes vieron un, en redes sociales que entró un familiar a sacar a su paciente y cuando entró con una cadena muy gruesa no les avisaron, ¿no? Y al final entró y el magneto, que es un imán gigante, lo atrajo de forma brusca y al final el familiar falleció porque lo atrae bruscamente y le produce un traumatismo cefalocraniano, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, las imágenes se obtienen por señales que provienen del núcleo del átomo, los protones nucleares, ¿no? Estos protones de hidrógeno tienen un movimiento sobre su eje, que eso es como un trompo cuando está dando vueltas, eso se llama spin, y va a generar un pequeño campo magnético, ¿no? Entonces, se va a producir un campo magnético más grande a través de un imán. Los resonadores pueden ser de 1,5 Tesla o de 3 Teslas, y los protones van a adquirir orientaciones, ¿no? A favor o en contra del campo magnético en el que está colocado. Entonces se va a aplicar impulsos de radiofrecuencia y entonces estos núcleos van a captar la energía y pueden cambiar su orientación y su vector magnético. Entonces luego dejas de colocar los pulsos de radiofrecuencia y los núcleos se van a situar de nuevo, ya sea en su estado base, liberando energía de la misma que puede detectarse, ¿no? Es un tiempo de relajación de los núcleos de los protones de hidrógeno y la radiofrecuencia es devuelta en forma de señal eléctrica oscilante en forma de eco. Entonces, esa energía liberada va a producir una señal y va a producir, se va a medir en el tiempo de T1 y tiempo de T2, ¿no? Las imágenes de resonancia son como unas imágenes de un atlas, ¿no? Son muy, muy, muy claras y sirve sobre todo para la parte de partes blandas y es el gold estándar para lo que es un ratito chicos, por favor.